La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra señal de Mega Noticias ahora y en la entrevista Prime, donde vamos a conversar esta noche con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está con nosotros en el estudio. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. El listado de temas es largo, ministro, así que parto al tiro. Seguro. Voy a partir al tiro y con la reforma del sistema de pensiones, que va a ser parte de lo que vamos a conversar, para ir despejando varios aspectos. ¿Cuál diría usted hoy que es la piedra de tope que tiene este proyecto en la discusión legislativa en el Senado que impide todavía acercarse a un acuerdo? Que uno puede decir estamos mucho más cerca de un acuerdo. A ver, yo diría, bueno, primero hay que tener claro que el proyecto de reforma de pensiones tiene muchos temas. Muchos aspectos, pero hay algunos en los que parece que se puede avanzar. Pero, a ver, claramente lo que ha estado en el centro de la discusión hasta ahora siempre ha sido el destino de la cotización de los empleadores de 6%. Yo no le llamo cotización adicional porque los empleadores actualmente no cotizan para pensiones. Dentro de eso, la lectura que hace cierto, la oposición de la idea de que haya un componente de reparto. ¿Ah? Hay que tener claro que reparto no es lo mismo que seguro social. Reparto significa fundamentalmente que con cotizaciones de trabajadores en actividad se financian pensiones de trabajadores jubilados. ¿Ah? El Seguro Social abarca otras cosas, las propuestas del gobierno de Seguro Social abarcan otras cosas, abarca la igualación de hombres y mujeres en las pensiones a igualdad de condiciones, involucra los 2 años que se cubre de cotizaciones para los periodos de cuando las personas cuidan a otras personas. Pero yo diría que esa noción de reparto es probablemente lo que más tensiones genera. Ahí está, por lo tanto, la piedra de tope. ¿Qué se hace con ese 6% y cuánto de ese porcentaje va a esto que algunos le dicen reparto y que usted lo denomina de esta manera? Ahora, ¿estaría el gobierno dispuesto a ceder en la discusión respecto del porcentaje de cuánto y cuánto a capitalización individual y cuánto a este sistema? Porque pareciera que es una cuestión numérica al final del día. Y uno se pregunta si en el fondo es un tira y afloja en el que eventualmente se puedan terminar poniendo de acuerdo. Yo le he preguntado a parlamentarios de distintos sectores y he conversado en privado, digo en privado después de las entrevistas o antes de las entrevistas, y francamente me encuentro con la sorpresa de que todos tienen la idea de que se va a llegar a un acuerdo, pero que todavía no logran ponerse de acuerdo en el porcentaje. Yo también creo que vamos a llegar a un acuerdo. ¿Ah? Y yo creo que ese acuerdo lo vamos a lograr en el momento que tengamos una respuesta a la pregunta de cómo vamos a mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Yo le pregunté eso al senador Javier Macaya, presidente de la UDI, ayer, aquí mismo, sentado en el tema, y él planteaba que vía impuestos generales, incluso vía endeudamiento. ¿Usted lo considera? O sea, me parece difícil de conciliar que el mismo sector político que está todo el día, que está constantemente planteándonos el tema del endeudamiento, el riesgo que implica el endeudamiento, lo plantee para este propósito. Yo creo que hay que ser responsable en los temas fiscales, porque los sistemas de pensiones son sistemas que son para funcionar durante décadas. ¿Ah? Entonces el tema del endeudamiento no es un tema de endeudarse un año y pagar el siguiente. Para algo puntual, esto es algo permanente. Un sistema de pensiones desfinanciado es un sistema que va a acumular deudas sistemáticamente a través del tiempo. Y en el mundo hay básicamente 2 fenómenos que generan las grandes crisis fiscales. Uno por el lado del desfinanciamiento de los sistemas de pensiones, otro por el lado de los subsidios de tarifas que también son comunes en otros países. Francia ha estado viviendo el primer proceso y por lo tanto el presidente Macron por lo mismo ha avanzado harto en esos cambios porque ha hecho la proyección de lo que podría terminar significando para el país. Pero lo que decía el senador Macaya es, ok, si no es vía endeudamiento por un periodo hasta que se logre el ajuste fiscal que permita a través de impuestos generales poder financiar esas mejores pensiones. Es que el ajuste fiscal, si no hay cambios en la carga tributaria, no va a ocurrir. ¿Por qué? Y no va a ocurrir y no va a calzar con el tema previsional, por una razón muy simple. Porque la población de adultos mayores va a estar creciendo en Chile durante la próxima década al 4% por año. Entonces, lo que sea que hoy día cueste
el financiamiento de cualquier déficit en materia previsional va a crecer a esa tasa de aquí para adelante. Y por lo tanto hay que crecer en el equivalente y eso no es posible. Y eso no va a cerrar solo. O sea, aquí no hay que hacerse trampas en solitario. La responsabilidad fiscal hasta el momento ha sido un patrimonio de este país, ha sido algo que los distintos gobiernos han valorado. No la perdamos ahora, simplemente por no ser capaces de ser más creativos y encontrar soluciones a un tema, digamos, a la reforma previsional. Se lo pregunto entonces de esta otra manera, ministro. ¿Cuánto de ese 6% de cotización que se está discutiendo hoy día en el Congreso, a lo menos de ese 6%, cuánto se requiere para poder mejorar las pensiones? ¿Cuál sería el piso? Porque puede haber un tope, no un techo que sea la aspiración que tenga un gobierno, pero al menos debe haber un piso. ¿Ustedes tienen claro cuál es ese piso? Porque a partir de ese piso probablemente es donde se va a terminar llegando a un acuerdo. Claro, quizás para mirarlo de una perspectiva un poco distinta, pero que tiene que ver con la misma problemática. Yo lo que diría es, el desafío más inmediato que tenemos es la mejora de las pensiones de los actuales pensionados. Eso requiere algún grado de redistribución entre generaciones. Eso no necesariamente significa que esa redistribución entre generaciones tenga que seguir indefinidamente, como ocurre con un sistema de reparto. Es un sistema de reparto que continuamente se mantiene financiando a los que trabajan, claro, a los que están jubilando. Claro, entonces por eso hay quienes han planteado otras alternativas. De hecho, en el proyecto de la presidenta Bachelet, el tema de la redistribución entre generaciones tenía un carácter transitorio y se iba transformando gradualmente en los demás componentes del sistema de pensiones, se iba absorbiendo. Esa es una manera distinta de hacerlo. Entonces hay formas de lidiar con este tema. Y si existen esas fórmulas, ¿por qué cree que todavía existe esta distancia? ¿Lo atribuye a una cuestión ideológica? ¿Por qué ha costado todavía en este punto ponerse de acuerdo? Porque si se destraba esto, es evidente que en los otros temas es muy probable que se logre avanzar bastante rápido. Yo creo que hubo parte de nuestro sistema político que muy tempranamente trazó líneas rojas en este tema y no se dejó espacio para poder generar confluencia, convergencia de alternativas, buscar otras cosas. Pero bueno, o sea, esas líneas rojas no tienen por qué estar ahí para siempre. Y el punto es si queremos resolver esto durante la actual administración o vamos a dejar pasar otros 4 años sin que este tema no se resuelva. Yo creo que le conviene a todo el sistema político, al gobierno y a la oposición, a los que quieran gobernar en el futuro distintos sectores, le conviene que esto se resuelva ahora. ¿Hay alguna posibilidad, sin embargo, de que se resuelva el grueso del proyecto y que alguna parte del proyecto en lo que no se logra poner de acuerdo pueda quedar postergado hasta el siguiente Congreso? También lo planteó en algún momento el presidente de la UDI. Claro, bueno, la verdad es que en el curso de la discusión de este proyecto hay varias cosas que han cambiado, sin necesidad de dejarlas pendientes. Sí. Entonces, por supuesto, siempre hay temas que son más anexos que otros. Pero el punto es que si se va a hacer una reforma previsional, tiene que ser una reforma que tenga alguna consistencia interna mínima. ¿Y usted siente que dentro de este año se puede sacar adelante ese proyecto? Yo creo que sí, porque la forma que se dio la Comisión de Trabajo del Senado para ir ordenando su discusión, creo que facilita la búsqueda de acuerdo. Perfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se resolvió agrupar todos los temas que están relacionados con aumento de aportes a las cuentas individuales, se resolvió hacer una sola discusión de todos esos temas juntos. Luego también se acordó hacer lo mismo con todo lo que busca aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones. Entonces creo que esa es una forma más efectiva de poder discutir que partir por lo más difícil o lo más confrontacional como ha sido el tema del 6%. Salgo del tema de pensiones, pero antes, ministro, en 3 días más la diputada Pamela Giles va a presentar un nuevo proyecto para retiro de fondos de pensiones. Le pregunto si usted cree que tiene alguna viabilidad política ese proyecto, más allá de los impactos que sabemos que tiene y lo que usted diría que no espera que ocurra, pero ¿cree que hay viabilidad política en el Congreso para que ese proyecto se discuta?
Bueno, en las últimas 3 iniciativas que ha habido sobre este tema, todas han sido derrotadas por mayoría absoluta. O sea, no es que ni siquiera es que no hayan alcanzado el quórum constitucional, sino que las propuestas quedaron en minoría absoluta en el Congreso, y eso es porque los parlamentarios de distintos sectores se dan cuenta o se dieron cuenta de lo que ocurrió con la experiencia de los retiros en el 2020-2021. ¿Cómo interpreta usted entonces la insistencia de la diputada Giles respecto a un proyecto de esta naturaleza, si ya ha tenido esos rechazos? ¿Cómo lo interpreta políticamente? Hay parlamentarios que son más monotemáticos que otros. Ok, ¿qué pasa si no logra, vamos a la otra discusión, un aumento de recaudación vía pacto fiscal o en el grueso de lo que se había anunciado en el último tiempo? ¿Cómo se avanza respecto de lo que se requiere financiar si es que no se consiguen esos recursos que el gobierno pretende allegar a través de las reformas que se han estado discutiendo en materia fiscal? Bueno, digamos, el pacto fiscal, tal como finalmente quedó configurado, incorporó lo que muchos plantearon en su momento y con razón, ¿cierto?, que podía ayudar a generar espacio fiscal, que es el tema del crecimiento, ¿cierto? Y se incluyó 36 iniciativas pro crecimiento. También se agregaron una serie de medidas ligadas a la reforma del Estado, también genera algún espacio fiscal adicional. Pero esas dos cosas juntas, más la trayectoria más de base, digamos, de las finanzas públicas, no alcanzan para generar recursos suficientes para los temas que se han planteado, el aumento de la PGU, a propósito que hablábamos de pensiones, ¿cierto? El resto de los costos ligados a la reforma previsional, el aumento de la inversión en seguridad ciudadana, ¿ah? La reducción de lista de espera en los hospitales, el sistema de cuidado. Ahora, en este momento lo que está planteado no es un solo paquete en materia tributaria, porque separamos esto en 2 iniciativas, ¿cierto? Una que se está discutiendo ahora y la que viene claro, con la que se posterioridad está al próximo año. discutiendo es la de cumplimiento tributario, que no implica aumentos de impuestos, no implica aumento de tasas ni de bases tributarias. Pero en cambio sí mayor recaudación. Y mayor recaudación en una magnitud que no es pequeña, es 1,5 puntos del producto. Eso debería ser suficiente para financiar los gastos asociados a la reforma previsional, incluido el aumento de la PGU, y el aumento en la inversión en seguridad ciudadana que comprometió el presidente de 1.500 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, en la medida que logremos eso, y eso está en el fast track de la agenda económica, de la agenda económica, con la idea de que se pueda despachar en septiembre, entonces eso se va juntando con lo que puede avanzar la reforma previsional y resolver las dos cosas de manera conectada entre ellas. Usted tiene a cargo en estos momentos, ministro, la discusión de los 2 proyectos más emblemáticos en estos momentos para el gobierno, ¿no?, que van a ser probablemente los más relevantes, porque todos sabemos que el último año de cualquier administración, el 4.º año, es mucho más difícil sacar adelante iniciativas, y ya estamos en los 2 años y 4 meses, es decir, durante los siguientes meses usted va a tener que sacar adelante 2 iniciativas que son bien relevantes. ¿Cuánto de su reputación, ministro, siente usted que está en juego? Digo su reputación en términos de una figura que es el autor del balance estructural, que ha sido reconocido como uno de los mejores presidentes de Banco Central que he tenido, de su responsabilidad fiscal. ¿Cuánto siente que también se lleva usted políticamente el peso de sacar adelante las que pueden ser las 2 reformas más emblemáticas de esta administración? Bueno, o sea, yo llegué a ocupar este cargo con la intención de sacar adelante las cosas que se quieren hacer, cosas que son necesarias para el país. Aparte de ser prioridades del gobierno, el país lo necesita. ¿Pero siente que su reputación puede estar en juego de alguna manera si es que no consigue ese objetivo? O sea, yo lo que veo es que cierto, uno tiene que ser riguroso, tiene que ser consistente en las cosas que plantea, las soluciones que se plantean en políticas públicas, y así es como hemos llegado hasta acá. O sea, así es como logramos sortear todo el desequilibrio, ¿cierto?, macroeconómico que teníamos al comienzo del gobierno, el enorme desequilibrio fiscal con que partimos, y en 2 años hemos logrado recuperar, ¿cierto?, el control de las finanzas públicas y de la macroeconomía y generar condiciones para crecer. Entonces, eso muestra que si uno es riguroso y, por supuesto, además contando con todo el apoyo que nos ha dado el presidente, y no solo a mí, sino que a todo el equipo económico
las cosas pueden salir adelante. Voy a Uno ir puede a- hacer las cosas, puede sacar los proyectos y hacerlo bien. Ya, voy a ir a lo que se nos viene por delante en un momento más, pero usted es de los que no se había enterado, no fue informado antes del anuncio del presidente respecto a un proyecto de aborto legal. O sea, ¿Se le informó antes, sí o no? no. Lo que quiero decir es que cuando el presidente prepara su cuenta pública, es el presidente el que junta todas las partes de finalmente esa cuenta. Ya, pero ¿Ya? en política Eh, todos sabemos que este iba a ser lo que iba a marcar este discurso, cosa que efectivamente fue así. Algunos sabían, otros no, y esto ha generado una cierta discusión dentro de los socialismo democrático. La presidenta del Partido Socialista sí lo hizo ver ayer en el comité. Mi relación con el presidente en lo que se refiere a la cuenta pública, no solo esta, sino que las dos anteriores, ha estado siempre focalizada en los temas económicos. Por lo tanto, no le Así contó de esto. Es que se lo pregunto, es que ministro, no tendría porque por qué haberlo hecho. se lo pregunto porque sí, porque la discusión que hay es que hemos visto allá a un partido como el Partido Republicano anuncia que si se presenta un proyecto como este, corta relación, vínculo y conversaciones con el gobierno. En algún momento durante el fin de semana se pensaba que incluso en sectores de Chile Vamos podría ocurrir algo más o menos similar. Se ha aplacado un poco ese clima, pero en la democracia cristiana existe incomodidad y los votos allí también son importantes. Por lo tanto, advertirle al ministro que lleva las dos discusiones de reforma más relevantes hoy del gobierno, de que vendría una discusión política que eventualmente le podía complicar el panorama en el Congreso, no es una cuestión trivial. A ver, bueno, para empezar, el Partido Republicano nunca ha sido muy colaborador con el gobierno que digamos, ¿ah? Así que el tema de cortar relaciones no sé exactamente en qué se traduce, distinto de lo que hemos vivido en la relación con ese partido durante todos estos 2 años. No, pero podía generar una cierta incomodidad en sectores de derecha o de centro derecha que eventualmente le hicieran un poco más difícil y que condicionaran la presentación de este proyecto a otras discusiones, como podría eventualmente ocurrir porque lo hemos visto en el pasado. Por eso digo que llama la atención al menos que el presidente no le advirtiera que eventualmente se podía encontrar con este clima. O sea, lo que uno espera, y sin duda no me cabe duda que el presidente pensaba lo mismo, es que los temas que se plantean de política pública se discutan en su propio mérito. ¿Ah? ¿Cuál es la relación que puede tener ¿cierto? El tema del aborto con la reforma previsional? ¿Ah? O sea, ¿cuál sería la razón para bloquear una reforma previsional porque se plantea una discusión sobre aborto? Salvo que creamos que los acuerdos en política consisten en que todos tenemos que pensar lo mismo y en todos los temas. ¿Ah? Pero eso no es así, no es así la democracia, no es así como funciona el Parlamento, no es así como hemos funcionado en el pasado, ni así funcionan tampoco otros países. Entonces, afortunadamente, en las horas que han pasado desde la cuenta presidencial, se han ido calmando bastante las aguas. Vemos que esto que le digo de discutir las cosas en su propio mérito es lo que ha señalado tanto los partidos de Chile Vamos como también la democracia cristiana. Entonces, bueno, cada cosa tiene su espacio de discusión, que son distintos y no tienen por qué estar condicionados unos con otros. Está bien, hubiese preferido haber sabido. Yo creo que no hay ninguna razón por la cual el ministro de Hacienda tenga que saber o tener alguna opinión sobre cada cosa que está en una cuenta presidencial. El presidente planteó que, tal cual como lo dijo el año pasado en su segunda cuenta pública, se va a presentar en algún momento aquí en septiembre un proyecto para crear un nuevo sistema de financiamiento público para la educación superior. Y habló de buscar una solución para algunos deudores del CAE, los que estén al día, los que eventualmente no hayan pagado por cesantía, en fin. ¿Tiene usted algún mínimo cálculo de cuánto eso podría llegar a costar, más allá de cómo sea el proyecto y cuánto porcentaje de personas eventualmente se vean beneficiadas? Porque digo, al final del día, como la cuenta del almacén, ¿no? Uno va sumando y tiene que sacar números para que las cifras le den, sobre todo para quien dice ser responsable con los gastos del Estado. Claro, bueno, lo principal que hizo el presidente en la cuenta fue ratificar que el plazo para presentar esa propuesta es septiembre. ¿Ah? O sea, fue una, llamémosle, no noticia. ¿Ah? Ahora, respecto de las características mismas y tomando su pregunta, ¿cuánto va a costar? Dado que lo que se plantea es que sea una propuesta autocontenida desde el punto de vista financiero, no va a costar más que lo que costaría el actual sistema durante los próximos años. Ya, perfecto. Y si mantenemos esa misma lógica de lo que dijo el presidente Reglón seguido,
de honrar el compromiso de pagar la deuda histórica de los profesores, que va a ser de forma gradual, dijo, pero pagar la deuda completa, partiendo por los mayores de 80 años. ¿Ese cálculo sí lo tiene ya? O sea, eso es una compensación a los profesores que están en esta situación. En el presupuesto para este año hay algunos recursos reservados para ese propósito. En el presupuesto hay una reserva para proyectos de ley que se habían presentado durante el año. Eso permite hacerse cargo del tema de los profesores mayores de 80 años, que el presidente lo planteó como una prioridad, y el resto se irá haciendo gradualmente en la medida que a la velocidad que lo permitan los recursos Pero públicos. ¿tenemos al menos ese número de cuánto es exactamente eso? Eso cuando se discuta y se presente la iniciativa, ahí vamos a tener las cifras. En ambos casos el presidente dijo que no se van a tocar recursos que se obtengan eventualmente del pacto fiscal. Así es. Déjeme preguntarle, ministro, ¿cómo uno puede tener la certeza, en estricto rigor, de que efectivamente no es así? Porque uno puede decir que el incremento de las arcas públicas puede venir de montones de factores. Efectivamente, la mayor recaudación gracias a proyectos que se hayan aprobado en materia de pacto fiscal, por un mejor precio del cobre, por distintas razones, ¿no? Pero ¿cómo sabe uno en la práctica que efectivamente no se echó mano a el pacto fiscal? Suena un poco etéreo en la práctica si uno lo baja los números. O sea, en el caso del CAE, la manera en que eso se asegura es estimando o proyectando cuánto nos cuesta el sistema de financiamiento de los estudiantes de la educación superior, cuánto nos va a costar durante los próximos 10, 15, 20 años más, y eso, ¿cierto?, lo podemos usar de manera más eficiente y más eficaz en función de los objetivos que tiene ese proyecto. El gobierno firmó la semana pasada con la CUT un acuerdo para avanzar en un proyecto de negociación, algunos dicen negociación ramal, pero en estricto rigor es multinivel, y a partir de ahí, bueno, y que este proyecto, ¿no?, se va a acordar con los empresarios en una conversación tripartita. Pero el anuncio fue bipartito. Los empresarios, la CPC, la SOFOA se quejaron de que se enteraron por la prensa, en los portales, de que se estaba firmando ese acuerdo con la CUT. Dígame una cosa, ¿cómo se puede avanzar en la construcción de confianza que tantas veces se ha pedido si los empresarios se enteran por la prensa de un acuerdo de esta naturaleza? ¿Quién los impacta directamente? Bueno, el acuerdo con la CUT incluye hartas cosas, incluye aumento de la asignación familiar, incluye la reactivación del bolsillo familiar electrónico durante los meses de invierno, la contención del alza de la parafina, que son, digamos que son beneficios que han formado parte de ese tipo de acuerdo en el pasado. El año pasado también se incluyó un párrafo dedicado a la negociación multinivel. En la cuenta pública, ¿cierto? Sí, no en la cuenta pública, en el acuerdo con la Central de Trabajadores. Pero se había mencionado que esto iba a ocurrir, y lo que digo es, se hace solemnemente esto y ni siquiera se le advierte al mundo empresarial que va a ser parte importante. De hecho, se anuncia un acuerdo tripartito de forma bipartita. ¿No es un poco contradictorio? Sí, o sea, lo que iba es que la diferencia con el año pasado es que ahora se agrega este diálogo tripartito previo. Claro, pero se le anuncia al tercero y el tercero se entera por la prensa de que se va a sentar en esa mesa. Es que los acuerdos con las negociaciones con los trabajadores en el entorno de los temas del ingreso mínimo, beneficios, etcétera, creo que salvo el año 90, 91, todos han sido solo con la Central de Trabajadores. Los gremios empresariales no han participado en esos acuerdos. Pero me parece que el que se acuerde con los trabajadores formar una mesa tripartita, creo que no debería ofender a nadie, todo lo contrario, indica, ¿cierto?, que se tiene claro que aquí hay otro actor que tiene que tener una voz y hay que escuchar sus opiniones, sus perspectivas respecto a una iniciativa de este tipo. Hay quienes dicen que se requiere una reforma constitucional para una cuestión como esta. Entiendo que usted tiene una opinión distinta, pero hay quienes han planteado que si se va a consagrar la negociación colectiva más allá del nivel de la empresa, se requeriría una reforma constitucional. Sí, bueno, la Constitución, cuando se refiere a la negociación colectiva a nivel de empresa, es cuando es estableciendo una garantía o un derecho mínimo para los trabajadores. Pero ya han habido fallos tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional que señalan que siendo ese un mínimo no es exhaustivo, puede haber otras instancias de negociación, pero esas instancias tienen que tener una regulación. Hoy día esa regulación no existe. No existe. Entonces ocurren negociaciones a veces de hecho, por ejemplo ocurre con los trabajadores temporeros, ¿cierto?, en la agricultura, y en otros casos simplemente no hay negociación
y terminan los temas resolviéndose en el Congreso, como ocurre, por ejemplo, con los horarios de los trabajadores de los malls. Entonces, la pregunta es, ¿podemos densificar nuestra negociación colectiva para que se haga cargo de ese tipo de situaciones o no? Ya. El presidente decía el sábado que se ha creado más de 500.000 de puestos de trabajo. Ahí le gritó un parlamentario que a empleos públicos y el presidente le dice no mienta. ¿Cuántos empleos públicos forman parte de ese grupo de 500.000 de puestos de trabajo? Como para saber exactamente y entender por qué el presidente le dice no mienta. Claro. Bueno, el aumento que ha habido hasta la última encuesta que salió la semana pasada es de 550.000 empleos, más o menos, o sea, algo más de 500.000. Recién ahora la Dirección de Presupuesto acaba de publicar la última información consolidada de empleo en el sector público. La del 2023 al 2024, que entiendo que eran 42.000 puestos adicionales. Exactamente, y de esos 42.000, porque toma el primer trimestre, se incluyen más o menos 25.000 que son los censistas y la diferencia corresponde fundamentalmente a personal de los SLEP, de los sistemas locales de educación pública, que aparecen como aumento de contratación en el gobierno central, pero que provienen de los municipios, o sea, ya trabajan dentro de la esfera de lo público. Ahora, lo que es más difícil de medir es qué es lo que ocurre en las municipalidades, pues las municipalidades no todas entregan oportunamente la información de sus dotaciones. Corríjame si me equivoco, pero entiendo que la DIPRES no contempla en esa cifra que publica ni la Fuerza Armada, las municipalidades, las empresas públicas, entiendo, tampoco aparecen los contratados y por lo tanto podríamos tener ahí un porcentaje todavía adicional, ¿no?, a esos 42.000. Claro, o sea, lo que uno tendría que preguntarse es si en algunos de esos sectores está ocurriendo algo que implique un aumento muy grande de contrataciones. En las empresas públicas, francamente, no sabría dónde uno podría identificar aumentos de empleo. En el caso de las Fuerzas Armadas, en general, digamos, la dotación ha sido más o menos estable. En el caso de Carabineros e Investigaciones, es la formación de nuevos policías. Perfecto. Los que va. Entonces, creo que el único caso en que hay más incertidumbre es en el caso de las municipalidades. Y nosotros hemos conversado con la Contralora subrogante para reforzar más el cumplimiento de las municipalidades de la obligación que tienen de informar de sus dotaciones de personal. Ministro, nos va a quedar pendiente, pero lo dejo amarrado al tiro para que lo conversemos en la Radio Infinita, que ahí tenemos harto tiempo también para poder dialogar sobre proyección de crecimiento económico, cómo conseguir este objetivo que se traza el presidente. Se me fue el tiempo ya, de hecho ya estoy pasado para que no me reten. Déjeme preguntarle, porque desde el punto de vista político me imagino que también debe haber una reflexión aquí. ¿Qué ha sido lo más difícil, cree usted, de enfrentar como ministro en estos 2 años y un poco más? La oposición o a veces la falta de convicción de un sector dentro de su propio gobierno que a veces le cuesta un poco el tironeo respecto de temas económicos. O sea, creo que no hay comparación entre las dos cosas, porque desgraciadamente, o sea, a mí, digamos, yo llevo más de 30 años ligado a políticas públicas, me ha tocado trabajar muchas veces con el Parlamento, me ha tocado muchas veces construir acuerdos, redactar acuerdos de distintos tipos. Yo estuve por ejemplo, en todo el acuerdo Insulza-Longueira en el 2003. Entonces, el que no seamos capaces de ponernos de acuerdo, escribir en 2 páginas un conjunto de cosas en las cuales podemos concordar respecto a una política pública, se me hace muy difícil, me cuesta mucho entenderlo. Porque la política, claro, por supuesto, tiene mucha confrontación, tiene mucha competencia, pero también hay momentos, ¿cierto?, en que hay unidad de propósito porque se trata de servir a la ciudadanía. Y creo que siempre se había entendido hasta hace poco no solo con el comienzo de este gobierno, también hay que decir lo que ocurrió durante la relación con el Parlamento en el gobierno del presidente Piñera. Cuesta mucho entender que eso sea tan difícil de lograr. Muy bien, pues ministro, gracias por venir a conversar con nosotros a Mega Noticias ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista Prime. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien. La entrevista Prime.